de las XP totales que nos pueden dar en 24 horas. Es decir, una vez que superamos 1.600.000 de XP, entonces en ese momento sí tenemos que esperar hasta el día siguiente para lograr las XP reales. ¿Vale? Eso nos pasa mucho porque todos me decís que no os da las XP o no te dan todas las XP. Deciros que los servidores están funcionando, lo que pasa es que no funcionan perfectamente ya que están saturados. Vamos con ello, luego entraré más en detalles. Ahora sí, fijaros bien en este detalle porque aquí podemos alojar y jugar normalmente la bonificación. Cuando finalice podemos sacar la bonificación, pero podemos insertar los códigos y los códigos se ponen abajo. Os podrá salir este mapa. Este mapa sí que funciona, sí que sigue funcionando, no está parcheado, sigue funcionando. Lo que pasa es que está muy chetado y hay muchísima gente. Aquí lo que pasa es lo que nos pasa a todos, que pues eso, fijaros bien como al darle a alojar nos pasa esto, que tenemos que hay una capacidad de los servidores, es decir, están trabajando los servidores para que podamos también jugar nosotros, es decir, los servidores están a tope. Fijaros bien como aquí no hay ningún corte y aquí simplemente yo voy espaneando una y otra vez porque digamos que hay mucha gente que está jugando, pero también hay mucha gente que sale y en ese momento que alguien sale, tú puedes espanear aquí para intentar entrar de alguna manera, ¿vale? Daros cuenta como yo he puesto una contraseña y eso de poner una contraseña igual que la hago yo lo hacen mucha gente para estar siempre solo en el servidor y que no se una a nadie. De esa manera vais a estar siempre en el servidor solo con un montón de bots y no se va a unir nadie. Eh, Os quiero dejar también lo que es un directo que he estado haciendo hoy, que es muy bueno el directo porque he hecho un montón de XP lobby con ella y os voy a dejar un directo en un comentario fijado lo que es cómo lo he hecho porque la verdad es que está al detalle en directo, ¿no? Y fijaros bien porque aquí deciros que bueno, hay gente que no le está funcionando porque el servidor está, como digo, saturado, ¿vale? No vayáis aún, deciros que os voy a dejar al final del vídeo unos códigos y también voy a intentar sacar algunos códigos más y nombres de servidores y los dejaré en un comentario también en el vídeo. Recuerda una cosa importante que es dejar un like porque he visto que hay muchas visualizaciones en el vídeo, tengo más de 1.800 visualizaciones y nada más que tenía 20 likes, o sea que apoyar un poquito si queréis que siga con este rollo de los contenidos, ¿vale? De subir estos glitches, aunque ya también sabéis que venir Black Ops 7 ya viene de aquí a poco. Fijaros bien, vamos con lo que vamos, simplemente os pido un poco de ayuda, un poco de apoyo también, con un like que es gratis y a mí me ayuda mucho. Dicho eso, fijaros bien, porque ahora mismo hemos entrado en una lobby y aquí podemos hacer un montón de cosas, pero lo único que voy a hacer aquí es matar un poco, matar, ¿no? Todo lo que podamos porque vamos a eso, a sacar XP, ¿no? Aquí tenemos lo que son 8 sectores, 8 detonaciones y lo suyo es que detonéis 7, por ejemplo, y os quedéis con la última para dejarlo como victoria. Hola a todos, soy Prole Glitch y traigo un nuevo vídeo para el canal. Como estáis viendo, otra bot lobby nueva, reciente, funcionando, desbloqueando camuflaje, desbloqueando armas y como no, me habéis pedido con vehículos y aquí lo traigo, una bot lobby con vehículo que me lo pedisteis en su día y aquí lo traigo, o sea que espero un me gusta por este pedazo de vídeo muy bueno. Estáis viendo en tan solo 20 minutos, casi 18 minutos por decir así, lo que hice fue entrar y prácticamente ir paso a paso muy rápido para activar esas detonaciones y finalizar la partida de alguna manera, ¿no? Para que vosotros veáis rápido este resultado. Y yo aparte tengo un poco de prisa, no tengo mucho tiempo, pero deciros que podéis estar aquí horas y horas. Yo no sé cuántos sería, pero sí tenemos un máximo de XP al día. Es decir, cada 24 horas podemos hacer en esas 24 horas un máximo de 1,5 millones. Vamos a entrar más en detalle luego. Vamos ahora para las personas que no tenéis el juego completo, no podéis jugar, creo que no se puede jugar, yo no lo tengo, o sea, yo lo tengo completo, pero los que no lo tenéis completo creo que no podéis jugar. Para las personas que no lo tenéis, por ejemplo, aquí hay un método que es este, juego cruzado, si sois de PSN, ¿vale? Entonces si lo ponéis en no aquí en juego cruzado, vais a jugar en cualquier sala multijugador o la de RedSec, ¿no? La de Battle Royale, vais a poder jugar con muchos más bots, ¿vale? Pero es lo único que hay para las personas que no pueden jugar a la comunidad porque no tienen el juego completo. Luego, las personas que no ven la comunidad y sí tienen el juego completo es por esto, mostrar contenido de la comunidad, hay que tenerlo en sí.
¿vale? Y luego las personas que no tienen el juego prácticamente está un poco complicado. Ahora vamos con lo que son los códigos. Fijaros bien, nos hemos ido al apartado de comunidad y aquí en el código de experiencia vamos a ingresar un código que hay aquí muy bueno, que está funcionando, o sea que aprovechalo, que ya sabes que lo parchea muy rápido, aunque te digo una cosa también, ha bajado un poco el ritmo del Battlefield y ahora se está parcheando menos que antes. Antes iba más rápido y ahora parece que se lo están tomando con un poquito más de paciencia. Recordar una cosa, que para estos glitches hay un máximo de XP. ¿Vale? Que vamos a entrar ahora también más en detalle. Fijaros bien, copiar ese número, copiar ese código y simplemente deciros que es muy temprano, son las 8 de la mañana prácticamente y estaba grabando este vídeo ya a última hora y como estáis viendo, nada más darle a alojar, entré del tirón, o sea, entré de una. Fijaros como yo lo que hago es voy a alojar, pongo una contraseña para que nadie se una a mi servidor, al servidor de mi partida, pongo la contraseña simplemente y le vamos a ir a dar a alojar. Deciros que a las 8 de la mañana y a las 8 de la mañana por lo visto funciona perfectamente como estáis viendo sin cartel, no me sale cartel de alerta, de error, aquí no hay error, ha entrado directamente. Las personas que continuamente les salen error es porque el servidor está lleno de gente, hay muchos servidores con ese mismo servidor, pero está lleno de gente, entonces está saturado, ¿vale? E insistir siempre, siempre tenéis que insistir espaneando porque entráis 2, 3, 4 minutos espaneando, de verdad que entráis al final y merece la pena porque me lo han dicho mucha gente que merece la pena estar un rato dándole a spam. Y fijaros bien porque me pedisteis con vehículos, aquí lo tenéis con un tanque, es lo único que hay de momento, un tanque, también hay alguna torreta creo, un lanzacohetes por decir así, pero también tenéis que tener cuidado porque claro, también tenemos los lanzacohetes que son del enemigo que nos pueden lo que es lanzar el cohete y hacernos daño en el tanque, pero podemos repararlo continuamente y además espanea otro tanque nuevo continuamente. Tenemos torretas para dispararle a los zombies, lo que son torretas que están en el suelo fijas, lanzacohetes también, lanzamisiles. Vamos, que es una auténtica pasada porque además nos dan los desafíos y los retos, lo que son semanales diarios, porque lo he hecho y sí que te lo dan. Es una auténtica maravilla, lo único que tenéis que saber qué retos o desafíos son diariamente. Como veis ahí, eliminaciones. Lo que he hecho aquí es poner lo que es la especie de inserción, ¿no? Esta como una especie de inserción, ya no recuerdo si era así, sí, creo que es una inserción táctica o algo así. Pero como veis, nos da los desafíos, nos da los niveles, subimos de rango, subimos de nivel. Es un glitch para subir rápido los niveles de las armas, para desbloquear los camuflajes, se desbloquean muy rápido, podemos estar todo el tiempo casi que queramos aquí, no sé cuánto es el tiempo máximo de estar en estas partidas sin hacer la detonación, por ejemplo, pero aquí daros cuenta que son 8 sectores y en los 8 sectores, bueno, cuando por ejemplo, fijaros bien, si activamos una detonación, ¿qué pasa? Que motivamos a todos los bots y van a venir todos a ese punto, aunque siempre van a venir a por nosotros, pero de esta manera es muchísimo mejor porque todos los bots van a venir aquí directamente a lo que es la parte de la detonación y de esa manera vamos a conseguir un spawn súper rápido y vamos a conseguir mucho más farmeo de XP. Fijaros bien cómo me ha desbloqueado el camuflaje, cómo se pueden desbloquear los camos rápido aquí en Battlefield 6 y como estáis viendo las XP son brutales, las kills de cabeza. Y ahora ya, ¿qué es lo que nos pasa aquí? Bueno, que tenemos 8 sectores, o sea, perdón, 8 detonaciones y tenemos que hacer 7 detonaciones para dejar la última, eso si queréis, ¿vale? Esto es opcional, pero si queréis una victoria deberíamos de hacer prácticamente las detonaciones completas, pero yo lo que hago en mi caso siempre me dejo una detonación última para hacer la victoria. Ahora sí, déjame explicarte un poco también cómo funciona el tema de las XP, lo que son las XP diarias que nos van dando. Fijaros bien ahí como aparte de que tengo la maestría ya que me la están dando, el tema de las XP aquí lo que nos pasa a mucha gente es que sí, que tenemos un bloqueo de XP porque hemos superado 1,5 millones de XP. Toda la gente me lo dice, oye, Prone, no me da más XP aunque juegue en otra parte que no sea la comunidad, multijugador, Battle Royale, no encuentro, o sea, no me dan XP. Mira, si no te dan XP es porque tú has superado ese 1,5 millones de XP que nos da Battlefield. ¿Vale? Battlefield nos deja hacernos 1,5 millones de XP en estos modos y en cualquier modo. Es decir, tú en un Battle Royale no te vas a hacer 1,5 millones, solamente te lo haces aquí. Entonces, deciros también que Battlefield, es decir, los creadores de Battlefield saben perfectamente lo que se ha hecho aquí y lo que se está haciendo aquí. Entonces ellos pusieron 2,5 millones de XP máximo cada 24 horas. Pero luego de esos 2,5 millones lo bajaron a 2 millones y luego también lo bajaron a 1,8 hasta que por fin lo han dejado en 1,5. Es decir, podemos hacer 1,5 millones de XP en Battlefield
y luego lo que nos va a pasar es que se nos va a bloquear el perfil con el tema de XP. Lo que nos va a pasar es que no nos va a dejar hacer más XP porque hemos superado ese 1,5 millones. Entonces necesitamos resetear y esperar esas 24 horas para que Battlefield nos vuelva a dejar otra vez hacer XP masiva. Deciros que aunque estéis bloqueados de XP, podéis seguir haciendo XP, pero son mínimas y podéis jugar en cualquier modo de juego, Battle Royale, etcétera, y hacer desafíos mientras que se va reseteando lo que es el nivel. ¿Vale? Por decir así, lo que es el XP. Podéis hacer otras cosas como contratos, desafíos, os van a dar menos XP hasta que pasen 24 horas. Entonces, ¿que si merece la pena? Sí, yo creo que sí merece la pena, ya que son de 3 a 4 armas perfectamente que podéis desbloquear, la maestría, etcétera, y luego también el tema de los vehículos. Ahora bien, cuando terminamos la partida y hacemos la victoria, para volver otra vez a empezar y estar en detonación y no en lo que es en defensa, en defender, pues simplemente tenemos que venir aquí y cuando estamos en el resultado le vamos a dar al botón de opciones. Aquí podéis ver el resultado, lo que es el progreso, pero podéis dar al botón de opciones y en opciones pone reiniciar mapa. De esa manera vamos a entrar en bucle continuamente porque tenemos el control del admin. A todas las unidades, se han confirmado los objetivos de la misión. Capturadlos y resistid el ataque enemigo. ¡Vamos! Canal una pod lobby como me habéis pedido todos, la pod lobby con aviones, con cazas, con vehículos. Deciros que es una auténtica pasada, o sea que suscríbete al canal, deja un me gusta porque eso me ayuda mucho. Te voy a enseñar los códigos y cómo hacerlo prácticamente para las personas que bueno, que realmente no lo veis claro. O sea, en vez de poner alojar os pone comprar. Entonces eso es porque tenéis que ir a sistema, ajustes y cambiar lo que son simplemente al sistema, y allí tenéis lo que es ver comunidad, tenéis que tenerlo en sí. Luego, para las personas que no tenéis el juego completo, la verdad es que está la cosa muy mal. Lo único que podéis hacer los de PSN es ponerlo en multiplataforma, no. De esa manera vais a poder jugar con muchos más bots. Ahora te voy a decir cuál es el código que debéis, aunque lo estáis viendo en un tutorial, os voy a explicar más o menos cómo poner el código, que ya lo estáis viendo ahí. Simplemente debemos de escribir, insertamos el código que vais a ver a continuación y después deciros que bueno, vamos a ir a buscar, y a la hora de alojar no me digáis que está parcheado porque sigue funcionando, ¿vale? ¿Cómo vemos que sigue funcionando? Cuando vemos que todas las estadísticas de ese mapa, de ese servidor, están en verde, entonces quiere decir que sí funciona, ¿vale? Lo digo para las personas que decís no me funciona. Si no funciona a la hora de entrar es porque el server está lleno, os da un error. Eso es típico del servidor cuando está lleno, pero tenéis que insistir como yo hago en el vídeo, que voy a insistir durante no sé cuántos minutos me pongo a darle. Yo creo que le di como 40 o 50 veces mínimo al botón para poder entrar y alojarme. Es decir, tenemos que ir dando spam a la X para entrar, para alojarnos en el servidor. De esa manera vamos a intentar entrar antes que otra persona que también está haciendo lo mismo que nosotros. Entonces, las personas que decir no funciona, sí que funciona. Y aquí traigo un nuevo código con aviones, helicópteros y tanques. Lo único que tenéis que buscarlo en el mapa, están todos los tanques y helicópteros juntos, pero lo que es el caza está en la parte de la pista. Tenéis que mirar un poco el minimapa y vais a ver cómo están los cazas ahí. Y nada, ya poquito más. Espero que te guste, que lo entiendas. Deciros que aquí tenéis casi el tiempo infinito, aunque el tema de detonaciones, de conquistas de la zona, os lo van a poner ellos mismos, los enemigos. Tenéis que ir evitando que, bueno, que el enemigo vaya conquistando. Poquito más. Un saludo. Gracias por ese like y por compartir. A todas las unidades, se han confirmado los objetivos de la misión. Capturadlos y resistid el ataque enemigo. ¡Vamos!